porque ya estudiamos y predicamos todos los capítulos de segunda de Pedro, me equivoqué. Ya predicamos todos los capítulos de primera de Pedro, así que ahora vamos con segunda de Pedro. Ah, Dios mío. Ajá. Capítulo 1, del verso 1, y voy a hacerlo más corto, ¿ah? Alguien va a decir amén. Capítulo 1, del 1 al 4, solo al 4. Lo había extendido hasta el 11, pero lo voy a cortar. Cuando lo tengan... ¿Qué será eso? Ya, hay un teléfono, parece que está funcionando. Ok. Segunda de Pedro, segunda epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, del verso 1 y hasta el 4. Segunda de Pedro, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. 2 puntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o de los deseos. Cierra sus ojitos y oremos para que Dios nos hable hoy día. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa, de comenzar este nuevo año contigo, de tener toda la expectativa no puesta en nuestra inteligencia, ni en nuestra fuerza, ni en nuestro empeño, ni en nuestra capacidad para hacer negocios, no, sino que todo puesto en la misericordia, en la gracia de Dios y en la soberanía de Dios. Padre, pero ahora queremos que nos hables. Dios, queremos que tu palabra comience a resonar fuertemente en este segundo libro, en esta segunda carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión. Usa tu palabra, Dios, y toca, Espíritu Santo, cada corazón. Espíritu Santo, obra, ministra cada corazón, para que sean tocados, para que obedezcamos a tu palabra y para que vivamos por ella. Usa este instrumento solo para tu gloria y solo en tu favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. A ver, voy a dejar algunas cosas para la próxima predicación. Pero quiero decirles que el capítulo 1, el apóstol Pedro está intentando de decirle a los hermanos la importancia y la relevancia del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios. Y también le va a enseñar respecto de cómo es que esa sabiduría, ese crecimiento y esa madurez se consigue. Bien, todo eso está en el capítulo 1 y si tú lo analizas, hay 9 referencias al conocimiento de Dios. Hoy día no lo veré, lo veré la próxima prédica. Eso significa que en todo el capítulo 1 Dios nos va a decir: ¿quieres más sabiduría? ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Bueno, la única opción es pegarnos, agarrarnos del conocimiento del Señor. Pero esa no es la prédica de hoy. Y he creído que hay algo que usted y yo debemos entender mejor, porque es clave, porque es fundamental para poder entender lo que viene. En el capítulo 2, Dios nos hablará a través de Pedro respecto de las falsas enseñanzas, y en el capítulo 3 nos hablará de la venida del Señor. Y yo cuando yo estaba en la iglesia pentecostal y yo hablaba de la venida del Señor, la iglesia decía amén. Los focos llegaban a parpadear del poder del amén. Pero, ¿sí o no?
Sí, pues, sí, aquí tenemos un fiel representante de ese segmento, de esa casta. Bien, entonces el primer capítulo nos va a hablar de cómo es que se obtiene el conocimiento, la sabiduría y cómo es que crecemos. Pero hay algo aquí que se menciona en el verso. No, está saliendo por acá. Ya. ¿Cómo es que ese conocimiento se obtiene? Ok. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la naturaleza divina. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Bien, de lo que vamos a hablar hoy justamente es eso, de la naturaleza divina, pero ahí hay una palabra que es interesante. Dice, para que su divino poder, dice, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. De eso voy a hablar un poquito solamente hoy porque quiero profundizar eso en la próxima prédica. Por medio del conocimiento de... Por favor, no me corten. Sí. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Punto seguido. Mediante ellas nos han sido dadas, atención, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. Pregunta, ¿cómo es que los seres humanos, personas de origen humano, personas comunes y corrientes, yo diría que de comunes y de corrientes tenemos bastante, pueden acceder a la naturaleza divina? ¿Cómo es que pueden acceder a la naturaleza de Dios? Es una buena pregunta, porque si alguien te dice, nosotros tenemos la naturaleza divina, la pregunta es ¿cómo llego? Porque si Dios es Dios, yo quiero ser algo de Dios. Si Dios es Dios, yo quiero tener algo de Dios. Pero ¿cómo es que se obtiene? Vamos al capítulo 1, verso 1, el primer versículo del capítulo 1. Dice Pedro, yo resumí ahí en lo siguiente: Simón Pedro, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, escuche bien, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que ingresamos a la naturaleza divina? ¿Cómo es que dejamos de ser perdidos? ¿Cómo es que dejamos de ser gente ciudadanos del infierno para pasar a ser ahora ciudadanos del reino de Dios? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Solo una pausa. Debiera notar esa parte, Dios y Salvador Jesucristo, porque hay sectas que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no como Dios. Entonces, este es uno de esos versos. En Romanos 9 se encuentra otra acepción, y en Juan capítulo 1, del 1 al 3 se encuentra otra acepción, en que Jesucristo es Dios. Ok, entonces, ¿por qué es que, a través de qué es que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, hablemos entonces, si nuestra naturaleza perdida, si nuestra naturaleza pecaminosa, si nuestra naturaleza, como hablábamos en la mañana, que a veces tiene más actitudes del infierno que del cielo, cuando no conocemos a Jesucristo, ¿cómo es que se transforma en una nueva naturaleza? Producto de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el capítulo 3 del Génesis, en Romanos 5, verso 12, se nos enseña lo siguiente. Se nos enseña que producto del pecado de este hombre, del pecado de Adán, este pecado fue transferido, fue traspasado a todos los seres humanos. Por lo tanto, de acuerdo a la justicia de Dios, antes de Cristo, de acuerdo a la justicia de Dios, todos los seres humanos éramos seres caídos. Para seguir avanzando más en esto, Pablo lo menciona nuevamente en Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron. ¿Dice que algunos o dice todos? Por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Hagamos una pausa. ¿Dios nos creó para destituirnos de la gloria de Él? No. ¿Dios nos creó para que fuéramos al infierno? No. ¿Dios creó a Adán y a Eva para sacarlos del huerto del Edén? No. ¿Cuál fue el factor que provoca el cambio en nuestro estado de naturaleza? El pecado. El pecado no es para ponerle nombre a un perfume, el pecado no es para ponerle nombre a un restaurante, el pecado no es para hacer una telenovela, el pecado es algo grave, querido. Tan grave, tan grave, tan grave. Escucha bien, el pecado no es una cuestión para hacer chistes. El pecado es algo tan grave que hasta el planeta está siendo destruido, producto del pecado. Imagínate, Dios crea un jardín, la tierra, preciosa. El jardín más la extensión que es toda la tierra. Crea un jardín. Adivina para quién lo hace. Para Ana, para la Roxana, para la Jessica, para la Luz, para Alexis, para Manuel, para la Vivi, para todos. ¿Para quién lo hace? Para la humanidad. ¿Y lo hace malo o lo hace bueno? Lo hace extraordinario, no bueno, lo hace extraordinario. Mientras el ser humano no ha pecado, todo permanece súper bien. Cuando el ser humano cae en pecado, comenzamos a destruir el planeta. Y yo te voy a decir, la niña esta, la Greta, no va a salvar el planeta. El planeta está asegurado, porque de la palabra del Señor hemos recibido promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Tú y yo no viviremos, no terminaremos viviendo en un planeta destruido. Tú y yo terminaremos viviendo con Cristo en cielo nuevo y en tierra nueva. Así que le puedes dar un aplauso al Señor. Bien, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiero que lo entiendas, que lo agarres bien. Fuimos hechos para estar cercanos a Él, pero ahora las personas estaban, producto del pecado, lejos de Dios. Fuimos creados para su gloria, pero después del pecado, las personas comenzaron a vivir para su propia gloria. ¿Ya? Las personas fuimos hechos hijos de Dios, pero después del pecado ya no éramos más hijos de Dios. Caímos en la culpabilidad delante del tribunal del juez justo. Y hago este énfasis porque Pedro está diciendo que a la naturaleza divina entramos por la justicia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender cuál es esa justicia por la cual entramos en pecado y cuál es esa justicia por la cual nos sacan del pecado. No sé si usted se alegra por eso. Yo sí. Bien, nosotros fuimos hechos hijos de Dios, pero después del pecado ya no éramos hijos de Dios. Y caímos en la culpabilidad, ya se lo dije, delante del tribunal del juez justo de toda la tierra, y nuestro único destino era la muerte eterna, la perdición eterna y el infierno. Pero atención, el mismo Dios, predicando el Evangelio a nuestros primeros padres, en Génesis capítulo 3, verso 15, los saca del huerto, pero no los saca para que se pierdan, los saca para una esperanza viva. Entonces en Génesis capítulo 3, verso 15, es el primer predicador del Evangelio, es Dios mismo predicándole a Adán y Eva, diciéndole, esto no durará para siempre, esta cadena de pecado, el yugo del pecado no será eterno, porque vendrá un Redentor que libertará, no solo a usted, no solo a sus descendientes, sino que a todo el mundo de la cadena del pecado. Bueno, cuando hay alguien que le dice ven a la palabra, yo digo estoy en una iglesia evangélica, o cristiana al menos. Bien, el apóstol Pablo también destaca este hecho. En Colosenses capítulo 2, versículo 14. En Colosenses capítulo 2, 14, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, reconociendo esto mismo. Dios, ¿habían argumentos que nos acusaban? Sí. ¿Había por eso, tómalo porfis, había culpabilidad sobre nosotros? Sí. ¿Había suficiente argumento para que el juez nos declarara culpable? Sí. Escuche bien, escuche. Colosenses 2:14 dice Pablo, Dios anuló el certificado de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos
acusaban, los clavó todos en la cruz y todos fueron suprimidos. Por eso les dije, tenemos que entender que por la justicia de Dios, Adán y Eva y la humanidad cayeron, ¿no es cierto?, del tribunal. Pero por la justicia de Dios en Cristo, a través de Cristo, se nos abre una puerta extraordinaria. Porque no es que nosotros pasamos de malos a buenos, significa que Cristo anuló todos los decretos que nos eran contrarios. Solo que para eso, todos nosotros, siendo pecadores, no morimos, sino que Jesús murió en la cruz, cargando por mi culpa, el justo por los injustos. Él que era inocente, pero sufrió por los malos. ¿Para qué? Para que todos nosotros que éramos malos fuéramos llevados a Dios. Gloria al Señor. Esto me alegra. Entonces, esa es la razón por la que Pedro señala que a la naturaleza divina entramos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a la cual, atención, solo se accede por fe. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si yo me hago socio del Club de los Corazones de Abuelita para entregar, ¿no es cierto?, un aporte mensual, eso no me hace entrar a la naturaleza divina. Porque si yo me hago socio, ¿no es cierto?, no quiero decir, pero del hogar de los abuelitos desposeídos, ¿está bien o mal? Está bien. ¿Pero me salva? No. Si pasa a golpear todos los días gente en mi casa y yo tengo un stock de ropa, porque tiene ropa, tiene botellas, tiene diarios, tiene comida, tiene moneda. Si tú tienes un stock ahí para darle a todos, ¿eso está bien o está mal? Está bien. Al que te pide, dale. ¿Te salva? ¿Te mete a la naturaleza divina? ¿Te salva de la justicia de Dios? No. Entonces, Pablo está diciendo ahí que la única forma de entrar a la naturaleza divina es por la justicia. Y a la justicia de Dios en Cristo, esa en la cual nos anulan el acta que nos era contraria y todo ha sido eliminado, es solo por la fe. Única y exclusivamente por la fe. Extraordinario, ¿cuántos dicen amén? Pero no es por cualquier fe. ¿Y por qué digo que no es por cualquier fe? Porque hay gente que tiene fe, pero es una fe intelectual. Es una fe teológica, es una fe teórica. Porque si no lo haga, no levante la mano, pero si yo dijera, ¿cuántos tienen fe en Dios? ¡Pah! Todos levantan la mano, ¿verdad? ¿Será que todos realmente tienen fe? Entonces, no es por cualquier tipo de fe, sino por aquella fe que es valiosa, por esa fe que es aprobada por Dios, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20. Yo lo enseñé esto, la gente que estuvo aquí se acuerda, que yo dije que había una fe que era la que Dios alababa, ¿se acuerdan? No, bueno, no importa. Seguimos teniendo paciencia. Decimos esto porque hay muchas personas que dicen tener fe en Dios, pero todavía no pueden vencer el pecado. Hay personas que dicen que tienen fe en Dios, pero todavía están llenas de temores. Solo para que nadie crea que estoy hablando de ellos, le tienen miedo. Al otro día una persona me dijo, pastor, yo voy a salir siempre que no haya una oruga. ¿Qué? Le digo yo, le tengo terror a las orugas, me dice. Aquí en el sur le dicen chúas, pero son orugas. Hay gente que le tiene terror a los zancudos. Bueno, yo le tengo. No. Hay gente que le tiene terror a las arañas. Hay gente que le tiene terror a quedarse solos. Hay gente que le tiene terror a que sus hijos no les salgan buenos en el futuro. Una persona que tiene una fe que es aplaudida por Dios, alabada por Dios, es una persona a la cual la fe que tiene le alcanza para creer que ya salió del temor. Hay gente que dice que tiene fe, pero todavía no logra vencer las tinieblas. Todavía le tiene temor o terror a los fantasmas, terror incluso a los fantasmas del pasado.
terror no, ¿qué pasa si vienen los demonios aquí y me hacen daño? Querido, Pedro dice que entran a la naturaleza divina aquellos que han recibido una fe preciosa, valiosísima. Y esa fe tiene que alcanzar para eliminar los temores, tiene que ser suficiente para cortar toda cadena del diablo, tiene que ser suficiente para que tú y yo creamos que Dios puede hacer lo imposible, aunque tú creas que parezca imposible. Si tienes, dale un aplauso al Señor, se lo puedes dar. Muy bien. La fe genuina en Dios es aquella firme persuasión que las personas experimentan luego de escuchar la palabra de Dios, que les proporciona suficiente confianza en Cristo para ser salvos de la muerte eterna, accediendo a la justicia de Dios en Cristo. Cuando tú tienes una fe suficiente para ser salvo, quiero darte una buena noticia. Tú y yo no vamos al juicio final. En la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, ¿verdad? Eso nos asegura que no vamos al juicio eterno. Bien, entonces, nosotros recibimos la justicia de Dios en Cristo. Y es de esta forma que las personas acceden a la naturaleza divina, que nos señala Pedro en el verso 4. Y la adquieren aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, que han sido perdonados a través de Cristo, y hacen de sus vidas una búsqueda constante de la santidad. No son perfectos. No son impecables, porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, la capacidad de pecar siempre estará presente. Solo que la diferencia la hacen aquellas personas que tienen fe suficiente para no vivir el pecado como un estilo de vida. Sigo. Volviendo al verso 3, que dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa que nos dio la vida y la piedad? Mira qué interesante, porque la vida aquí es una palabra griega, zoe. Y esa vida, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama el título de la palabra? La naturaleza divina. ¿Cómo se llama el título de la palabra? La naturaleza divina. Bien, la palabra zoe, es una palabra griega, se traduce como la vida de Dios. Interesante, porque dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, atención, vida, zoe, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos perdonó, que nos rescató por su gloria y excelencia. Cuando alguien entra a la naturaleza divina, recibe la vida zoe, y la vida zoe es la vida de Dios. Entonces tú comienzas a ver, vienes a Cristo y ya nadie te fuerza, nadie te pone una pistola en el pecho y comienzas a ver cambios radicales en tu vida. Decías malas palabras, decías sandeces, pero ya no las dices, no porque te fuerces, sino porque la vida zoe llegó a tu vida y comenzó a producir cambios profundos en tu vida. Aleluya. Y tú dices, tengo dentro de mí algo que antes no tenía. Tengo algo dentro de mí que es de Dios. La vida zoe. No, pero ya te tenés que alegrar, por hermano. Te tenés que sonreír al menos. No es que el Evangelio es buenas nuevas. Cuando a ti te dan una mala noticia, ¿te ríes o te tristeces o te pones serio? Serio. ¿Cómo te pones? Tú estás serio. Cuando te traen una mala noticia, ¿te pones serio o alegre? Serio. Idem. Yo también. Cuando te traen una buena noticia, ¿te pones triste, serio o alegre? Alegre. ¿Y qué cosa es el Evangelio? Y yo no estoy predicando otra cosa que el Evangelio de Cristo.
No me dé una sonrisa, me dé una sonrisita al Señor, por lo menos. Eso, muy bien, Dios le bendiga. Ok, entonces Dios nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina y nos dio la vida Zoe. ¿Qué es la vida? La vida abundante, la vida de Dios. Ok. Piensas distinto, hablas distinto, actúas distinto. Contabas chistes picantes y de pronto nadie te dijo, nadie. Mira, aquí hay una cosa interesante. Nosotros hace 2 domingos atrás no estuvimos aquí y estuvimos en Temuco ministrando a una familia. Nunca le dijimos a esa gente, nunca le dijimos que existía la palabra amén. Nunca le dijimos que existía la palabra aleluya. Y una de las primeras cosas que nos dice es, ¿saben? No sé de dónde salió esto, pero de pronto yo siento algo y quiero decir aleluya. De repente la gente en mi trabajo está hablando y cuando dice algo que es correcto, me dan ganas de decir amén. Pero nadie me las enseñó. Adivina qué es. La vida Zoe metida adentro, porque comenzó a experimentar la naturaleza divina. Y dice que es la vida y la piedad. ¿Y la piedad qué cosa es? La piedad es una chica que trabajó en la casa nuestra cuando yo era niño y fue mi nanita cuando... No. Estoy poniendo un ejemplo. Yo no tuve nunca una nanita que se llamó Piedad. Es más, ¿cómo te explico que no tuve nanita? Mi hermana tenía un cordón de la plancha, era mayor, y cuando me portaba mal ella me lo mostraba y otras veces ejecutaba las órdenes. No tuve nanita. Gloria a Dios por lo que tuvieron nanita. Y gloria a Dios por lo que nos dieron ese psicólogo tan bueno, tan bueno. Algunos llaman chancleta. Mi abuelo le llamaba cáscara de novillo. Bueno, de otra forma, el San Martín, sí. Volvamos al verso 3, ¿les parece? Entonces, Dios nos dio, cuando nos dio la naturaleza divina, nos dio la vida abundante, la vida de Dios. Pero también nos dio la piedad. La habilidad para que toda nuestra espiritualidad pueda ponerse en práctica. Pastor, ¿dónde está toda la espiritualidad? Yo soy súper espiritual, pastor, en mi casa. Yo oro, yo siento la presencia, yo profetizo en mi casa, yo me profetizo y además de eso hablo en lenguas en mi casa. Mira, eso es súper bien, está súper bien porque estás manifestando dones. Eso no es problema. Pero esa no es la espiritualidad máxima. Porque el mismo apóstol Pablo dice en el Corintios que la iglesia de Corintios tenía llena de dones, pero también era carnal. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad máxima? En las Escrituras. Gracias. En las Escrituras. ¿Qué significa la piedad? Esa habilidad, esa facultad que solo viene de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que aprendes en la palabra lo vivas en la práctica. Extraordinario. ¿Está entendiendo la naturaleza divina? Extraordinario. Si yo levanto la mano, algunos no van a querer levantarla, pero yo creo que tú tienes la naturaleza divina. Algunas te dicen amén. Pero no importa, voy al verso 4. Entonces, ellos son los que reciben de Dios sus preciosas y magníficas promesas. Yo siempre he dicho que nosotros de pronto nos transformamos en verdaderos acumuladores compulsivos de promesas. Pero la gente que vive la naturaleza divina, que recibió la vida y la piedad, esa gente cree en esas preciosas y magníficas promesas. Y dice, y ellos creen que son suficientemente dignas de confianza. Pongamos una pausa aquí. Vivimos en un tiempo de posmodernidad donde la verdad no existe, por lo tanto le han llegado a llamar la posverdad. ¿Qué significa eso? Eso significa que una persona fue baleada en una manifestación. Entonces, unos creen que fueron los carabineros, otros creen que fueron, ¿no es cierto?, gente civiles, otros creen que se infirió las heridas. Fue súper triste, por ejemplo, cuando cae el avión
en el mar de Drake, escuchar a gente que dicen que el gobierno los mandó a matar. ¿Por qué? Porque ya no existe una nueva naturaleza. Y tú tienes dentro de ti la facultad de compartir la naturaleza divina del Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. ¿Cuál es la condición que se presenta aquí para llegar a ser participantes de la naturaleza divina? Porque, ¿será que todos los que dicen soy cristiano tendrán la naturaleza divina? ¿Será que bastará venir a una iglesia para tener la naturaleza divina? ¿Será que estar casado con un hermano o con una hermana me hace a mí partícipe de la naturaleza divina? Veamos lo que nos dice el verso 4, por favor. Ya estoy contra el tiempo, pero estoy a punto de decir lo primordial, así que después de eso ya podemos terminar. Dice el verso 4, la segunda parte, ¿la tenemos ahí? Ya, la segunda parte. Yo estoy con otra versión, con la Reina Valera actualizada 2015. Para que por ellas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Las qué? Las promesas grandísimas y magníficas. Para que por ellas ustedes, escuchen, sean hechos participantes de la naturaleza divina. Aquí viene la condición para entrar a la naturaleza divina. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones o deseos humanos. No sé si tú te das cuenta, pero claramente este pasaje nos indica que las personas que participan de la vida divina no son aquellos que, diciéndose cristianos, todavía viven la vida pasada. ¿Está claro, verdad? Porque dice que entran a la naturaleza divina aquellos que han huido. O sea, lo que estamos diciendo es que la naturaleza divina es preciosa, lo que estamos diciendo es que la naturaleza divina es maravillosa y que es una antesala del cielo, precioso, precioso. Por favor, cree en eso. Esas son las grandísimas y magníficas promesas. Cree en eso. Pero no todos ingresan ahí. Porque para ingresar ahí hay que huir. Hay que huir. Esta vida no es para aquellos que todavía viven la vida pasada como si nada hubiera pasado, viven en sus mismos placeres, en sus mismos pecados. Todo lo contrario. Las personas que ingresan a la vida, a la naturaleza divina, han terminado hastiados, han terminado cansados de la vida vieja, porque la vida vieja nunca les dio solución para su vida, nunca resolvió la vida, al contrario, cada vez peor. Entonces no quieren volver atrás, están cansados de la vida pasada. Esa debiera ser la lógica, ¿no? Por medio del Espíritu de Cristo que ahora mora en ellos. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo morando en sus vidas? Perfecto. Por medio de ese Espíritu que tienes en tus vidas, se han dado cuenta que este mundo es corrupto, que este mundo no tiene nada para nosotros. Entonces toman la decisión de huir. ¿Qué significa huir? Huir es sinónimo de escapar. Y escapar es sinónimo de fugitivo. A ver, permiso. Una persona es fugitiva cuando lo andan persiguiendo, ¿verdad? Si lo persiguen, o va preso, o lo matan, o lo dañan. Por lo tanto, no le conviene que lo tomen detenido. ¿Qué se acuerda de Bonnie and Clyde? 2. Querido, ¿tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? Itiel, ¿no te acuerdas de Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde. Carlos Cáceres, ¿te acuerdas de Bonnie and Clyde? ¿Y por qué no levantan la mano, me dejan mal? Viviana, ¿por qué Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde, ¿se acuerda de Bonnie and Clyde? ¿Se acuerda de Bonnie and Clyde? No, tú eres joven. Alberto, ¿te acuerdas de Bonnie and Clyde? La pareja, ¿no es cierto?, de pistoleros. Él era Clyde y ella era Bonnie. No, ya no importa. Hay unas series en Netflix muy buenas de Bonnie and Clyde para que veas Toda la vida fueron fugitivos. Toda la vida fueron escapistas.
A veces a punto estaban todos, les tenían la carretera tomada y se escapaban, porque su trabajo toda la vida fue escapar hasta que murieron. Este es el pésimo ejemplo que les he traído. No lo tomen en cuenta porque estos eran ladrones y terminaron muriendo producto de su pecado. Pero la lógica es similar. El hombre y la mujer de León o de cualquier iglesia que ha entrado en la naturaleza divina se transforma en un escapista del pecado. Se transforma en un fugitivo. Te persiguen a muerte. Te persiguen a muerte. Porque el pecado es muerte. Pero no te dejes alcanzar. Dale un aplauso, Señor. Bien. Yo soy un fugitivo. Yo soy un fugitivo. ¿Cuántos aquí son un fugitivo? A veces como que me agarran así, pero no. Porque hay que ser honesto, pues querido. A veces como que de aquí, de la leva, decía mi abuelita, de la leva te agarran, pues, y tiel. Pero no, en el nombre de Jesús sale y sigue, transfórmate en proscrito. Proscrito para el pecado. ¿Se va entendiendo mejor? Ok. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el mismo Pedro en el capítulo 3 de este libro, en el verso 11, mira lo que dice: ya que todo será destruido de esta manera, refiriéndose al fuego, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Yo le hago una pregunta: ¿estará Dios aquí? Sí, porque está su palabra. Extraordinario. Pues somos parte de la naturaleza divina solamente luego de librarnos o darles vuelta a la espalda al mundo, a la corrupción, al pecado, a lo que hacíamos antes. Y antes de pasar al próximo punto, quiero decirle que la corrupción no se encuentra en los bancos de la plaza, aunque en la plaza hay corrupción. Quiero decirte que la corrupción no se encuentra en la sala de espera de un banco, aunque en un banco hay corrupción. Le quiero decir que la corrupción no se encuentra al interior de la sala de sesiones del Congreso, aunque en el Congreso hay problema. La corrupción no se encuentra en la moneda, aunque en la moneda... ¿Sabe dónde está la corrupción? Por eso hay que huir, querido. Aleluya. Está tan cerca, es tan cercana. Porque si estuviera en el Congreso, nunca paso por el Congreso, es más, no voy ni al paraíso. Si estuviera en la moneda, entonces no paso ni siquiera por el sector de la moneda. Me meto en los héroes, bajo los héroes, ¿no es cierto? Y me meto en el metro de los héroes y salgo en Universidad de Chile. Siempre que lo hayan arreglado, pero... ¿Sí? Si fueran cosas físicas yo las trataría de evitar, ¿verdad? Pero tengo una noticia para ti. Está más cercana la corrupción de lo que pensamos. Está aquí. Y yo la llevo dentro. Hay áreas de mi vida que necesitan morir de la corrupción. Hay áreas de tu vida que necesitan morir de la corrupción. Pero seguimos siendo de la naturaleza divina. Sí, dame tiempo, dame tiempo. Ok. Ahora bien, ¿a qué se refiere el apóstol realmente? ¿Cuánto me queda? Sigo nomás. Gracias, hermana, extraordinario. Dios es bueno. Me agranda las horas. Ahora bien, ¿a qué se refiere el apóstol realmente cuando habla de llegar a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Significa esto que los seres humanos podemos llegar a ser como Dios? ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de compartir su naturaleza? En este punto necesitamos clarificar esto. Agárramelo porque esto normalmente está conduciendo a muchos errores. Tú escuchas predicadores por ahí que dicen cualquier cosa respecto de esto. Con el fin de motivarte, te dicen, no, tú eres Dios mismo, tú eres Cristo mismo. No, te dicen cualquier cosa, así que agarre bien esto. Lo primero que vamos a dejar claramente establecido, que Él es Dios
y tú y yo somos seres humanos. Pastor, pero eso ya lo sé, es que no siempre lo tenemos tan claro, sobre todo cuando hacemos nuestra propia voluntad. Segundo, que Él es el creador y tú y yo somos sus criaturas. ¿Qué más? Que Él es Dios infinito y tú y yo somos finitos. Bueno, está dicho en otro sentido. Que Dios es eterno y nosotros morimos con los años y así sucesivamente, sabiendo además que nuestra vida es perversa. Cuando Adán y Eva cayó en pecado, tú y yo caímos en pecado. No es que yo no había nacido, ya lo dije antes. Cuando Adán peca, el pecado fue transferido, fue traspasado a todos los seres humanos. ¿Está de acuerdo? O sea, ¿se entendió bien? Bueno, estar de acuerdo, pero lo importante es que lo entienda. Ok, entonces cuando pecó Adán, nosotros también. ¿Y sabes qué? Quedó corrupta toda nuestra vida. Eso significa que todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida quedaron absolutamente corrompidas, sin solución. Por eso que la solución no vino de la tierra, por eso la solución tuvo que venir del cielo. Cristo, 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 solo Cristo. ¿Bien? Si tú y yo decimos que somos como Dios, entonces tendríamos que recordarnos de Adán y de Eva. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Parecer no. Quisieron ser como Dios. Ya vamos entendiendo mejor lo que significa la naturaleza divina, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a destacar que cuando en el verso 4 se habla de naturaleza, Pedro no está, a esto agárralo bien, Pedro no está hablando de esencia, sino de calidad. Cuando Pedro habla que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, él no está hablando de la esencia de Dios, sino de la calidad de vida que puede darte Dios. Lo voy a explicar mejor. Expliquemos esto. Déjame ver unas notitas aquí. Bien, lo que el apóstol está diciendo es que cuando nosotros, por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo que vive en tu vida, el poder de la palabra y la obra de Cristo, seamos despojados de todo el pecado que hay en nosotros, seremos igual a Dios cuando Él venga en la segunda venida. ¿Lo entendió? Entonces la naturaleza divina, ¿cuándo se manifestará al 100%? Cuando venga Cristo. Así que si usted y yo de pronto luchamos contra cosas, luchamos con nuestra vida, hay áreas que no podemos superar, clámele a Dios, Señor, ven pronto. Ven, como dice el apóstol Juan, ¿no es cierto?, en el libro del Apocalipsis, cerrando el Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Porque ya parece que esta cuestión está poniéndose demasiado castaño al castaño oscuro. Bien, eso va a ocurrir mañana, eso va a ocurrir en el futuro, sí, y eso va a ocurrir cuando Cristo venga, sí, por eso la iglesia debe amar la venida de Cristo. Pero ¿y qué pasa en el trayecto, pastor? ¿Qué pasa mientras tanto? Soy el Lucho, mientras tanto soy el Juan, mientras tanto soy la Lucha, la María, la Irene, la Pamela, la Vivi. ¿Qué hago mientras? Hay buenas noticias. En el trayecto la imagen de Dios en santidad y justicia va siendo restaurado en ti para llegar a la vida eterna, te prepara para la vida eterna, te cambia para la vida eterna, porque como estamos hoy no estamos listos para la vida eterna. ¿Se va entendiendo? Bien, en el trayecto Él nos va cambiando. ¿Para qué? Para que al final nosotros seamos partícipes de Cristo y de su eternidad y de su imagen. Solo Dios tiene la vida eterna. Así que si Dios tiene la vida eterna, solo Él la puede dar. Luego ningún ser humano puede conseguir la vida eterna por sí mismo. Nadie. A pesar de esto, Jesús le ha prometido este regalo divino a todos aquellos que crean en Él por la fe. ¿Cuánto tienen que agregar? Nada. ¿Cuánto tienen que pagar? Nada. ¿A cuántos clubes de beneficencia se tienen que afiliar para alcanzar la gracia salvadora? A ninguno.
al único club que te tienes que en el que te tienes que inscribir. Y si no te has inscrito, yo te invito a que te inscribas hoy. Es el club de Cristo, el de la gracia de Cristo, donde Él, siendo justo, muere por nosotros, que éramos injustos. Entonces es por Jesucristo, en el trayecto que vamos llevando, es por Jesucristo que llegamos a adquirir las cualidades como las de Dios y llegamos a ser colaboradores con Él. Entonces cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo es porque la naturaleza divina de Dios se está manifestando en tu vida, estás colaborando con el reino de Dios. Cuando alguien te dice, sabes, tengo mi matrimonio complicado, ¿podrías orar por nosotros? Y tú te pones a orar por la gente, entonces tú estás colaborando con el reino de Dios. ¿Qué te permite hacer eso? La naturaleza divina que está en ti. Qué lindo. Si es que alguna vez has orado por alguien, no tú, pero Dios, por alguien enfermo, y Dios ha tenido a bien sanarlo, no fuiste tú, fue la naturaleza divina actuando en ti. Pero no es perfecta, pastor, no dijo que se materializa al final. Sí, pero mientras tanto en Cristo, con su Espíritu Santo, con su palabra, tú y yo vamos siendo transformados, porque no olvides que tenemos la vida Zoe dentro de nosotros. Bien, quiero avanzar aquí. Les dije que cuando ustedes y yo venimos a Cristo, ¿el Espíritu Santo se queda a morar en nosotros? Dije, ¿verdad? ¿Para qué es el Espíritu Santo dentro de nosotros? Algunos dicen que es para hablar en lengua. ¿Te puede permitir hablar en lengua? Sí, cómo no. Otros te dicen para profetizar. Bueno, ¿es un don? Sí. ¿Para qué? ¿Para sentir el gozo? Sí, también. El Espíritu Santo te permite sentir el gozo. Por eso el profeta dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Está bien? Claro. Pero esa no es la labor central del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cuál es la labor central del Espíritu Santo? Mira, lo voy a decir en términos simples. Cambiarnos completamente. Esa frase, una vez escuché a un viejito que no se discipuló, y dice en 2 de Corintios capítulo 5, no dice que él arregla cacharros viejos, él dice que hará todas las cosas nuevas. Yo salté a glorificar al Señor. Claro, porque nosotros estamos, Señor, mejórame el genio. No, pide que te lo cambie. Naturaleza divina, querido. Señor, que no me gusten todas las minas. No. Pide otra cosa, pide que te guste solo tu mujer. No sé, aquí la contextualización y la puesta en práctica es rápida. Señor, no quiero decir tanto garabato. No, pide que Dios te limpie la boca. Y de paso el corazón, porque de la abundancia del corazón. Ni hablar de los chistes picantes, no, ni hablar, no quiero entrar tanto en ese detalle, quiero avanzar, porque no me queda tanto tiempo. Quiero decirte lo siguiente. Cuando tú vienes a participar de la naturaleza de Dios, de alguna forma, a través de Cristo, venimos a participar de la vida de Dios. Y eso significa que en tu vida, en mi vida, en la vida de los creyentes, no pueden haber dos naturalezas. O sea, las hay, pero la que tiene que ganar es la naturaleza divina. Hay una naturaleza caída que está reestructurándose, ¿verdad? Hay una naturaleza divina, caída. Oh, que está caluroso aquí, yo no sé quién tiene tanto frío. Pero déjenlo ahí porque se me distraen. Pero es la naturaleza divina la que tiene que ganar la lucha diaria. ¿Se entiende? Quiero decirte, querido, que para que la naturaleza divina pueda operar en ti y en mí, nosotros no podemos vivir el pecado como una conducta de vida. No. ¿Podemos errar? Sí. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Está la posibilidad que pueda pecar si no es parte de tu vida?
por supuesto, somos seres humanos. Si tenemos la naturaleza divina, lo que no podemos hacer es seguir viviendo la vida como si Cristo nunca hubiera venido a nosotros. ¿Quién produce el cambio? El Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo tiene una gran labor: santificarnos para Dios y para la vida eterna. Santificarnos, hacernos santos, un proceso, día tras día, hora tras hora, mes tras mes, año tras año, década tras década, trabajando en nosotros, pero déjalo que trabaje, po. No seamos obstáculos para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Finalmente tenemos que decidir si estaremos en una vida o en otra. Pero no podemos chutear con la izquierda. Bueno, aunque políticamente ya hemos visto moscas con jockey y muertos cargando adobe. Entonces, la llamada de Dios es para nosotros a estar en una vida o en otra vida. A vivir en una naturaleza o en otra naturaleza, sabiendo que incluso, por favor, entendiendo esto, que siendo parte de la naturaleza divina, aún así podríamos equivocarnos. Y sabes que con eso no vamos al infierno. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos para vivir en el pecado, estamos puestos en la vida y en la tierra para vivir para Cristo. Gloria al Señor. Ya estoy cerrando. Quiero cerrar acá. Es muy importante señalar que la santificación, repito, la santificación es el día que vinimos a Jesucristo, que lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, el Kyrios, como enseñé el domingo anterior. Entonces el Espíritu Santo se viene a vivir a tu vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Ok, y cuando Él se viene a vivir a nuestras vidas, viene a producir el proceso de santificación, el proceso de cambio en nosotros, el proceso de transformación de nuestros corazones. Y es lo que se sigue después del llamamiento y del nuevo nacimiento. Cuando alguien viene por primera vez a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo se viene a su vida. ¿Qué es lo primero que viene? El proceso de santificación. Si eso no ocurre, tú debes volver a pedir que oren por ti, por salvación. Porque si tú dices, yo ya soy cristiano, pero todavía vivimos la vida anterior, entonces hay algo que no está bien. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida, tú sabes que hay cosas que tú no puedes volver a vivir. Si no hay ningún sensor, ¿alguien maneja aquí? Casi nadie. Chuta, vamos a orar por autos, Señor. Los vehículos modernos están llenos de sensores, ¿verdad? ¿Qué indican los sensores? Que algo no está funcionando bien. Por favor, permítanme hacer este símil fome, pero no completo, porque el Espíritu Santo es Dios. Él es como un sensor dentro de nosotros, que te dice, danger, 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 danger. La gente que tiene la naturaleza divina, cuando el sensor le dice danger, sabe que tiene que parar. La gente que tiene la naturaleza divina le dice danger, 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 apaga el cortacorriente y dice, no, lo voy a pasar chancho, mañana lo enciendo. No. Disculpen, yo digo estas cosas, nos escuchan en Cuba, mandamos un saludo a los hermanos cubanos, nos escuchan en Brasil, les mandamos saludos. Y no entienden cuando yo digo, ¿no es cierto?, lo pasamos chancho. Cuando en Brasil yo digo eso, me dice, ¿qué significa eso? Entonces tengo que explicarle. Igual la palabra canuto la usamos mucho aquí y los hermanos, a veces yo le explico, canuto es un evangélico pero que es entre comillas nomás. La santificación es la obra de Dios en nosotros y es lo que debe seguir al día que viniste a Cristo. Es la renovación completa de tu vida, querido, y total de toda nuestra naturaleza, que tomará un tiempo. Después de todo, escucha bien. ¿De qué se trata la palabra hoy?
de la naturaleza divina. Después de todo, para que seamos parte de la naturaleza divina, la naturaleza nuestra debe morir. Cierro con esto. Para que la naturaleza divina florezca en ti, haga su trabajo, Manuel tiene que morir, Alejandro tiene que morir, Alberto tiene que morir, la Enidia tiene que morir, la Paulina tiene que morir, la Miriam tiene que morir, Manuel tiene que morir, Camilo tiene que morir, la Sara tiene que morir, la Irene tiene que morir, el Pancho tiene que morir. Todos tenemos que morir para poder recibir la plenitud de la naturaleza divina. Tú y yo tenemos que morir. Ponte de pie. Si los chicos de la adoración pasan, por favor, me ayudan mucho. Vamos a orar.